Mi nombre es Jordi Guillermo Velázquez Morales, soy alumno de la Universidad del Soconusco de tercero en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este video tiene como finalidad resumir la información aprendida durante el primer parcial y mostrar el nuevo programa. Vamos a empezar con un repaso de lo que sería la Big O la Gran O. La Big O la notación de la gran O, como lo puse, nos va a ayudar como programadores a saber qué tan eficiente es un algoritmo en cuanto a margen de tiempo se refiere. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de que nosotros creamos un logaritmo, este va a depender de la memoria. Entonces, gracias a la notación Big O, vamos a poder saber qué tan eficiente en cuanto a tiempo nos resulta utilizarlo. Vamos a utilizar la letra N en este caso para la notación para expresar cuánto tardará en ejecutarse un algoritmo que vamos a utilizar. Para eso se usa lo que son expresiones matemáticas, por ejemplo, log o logaritmo y elevando a la potencia. En la notación Big O, el peso del archivo va a ser un factor determinante para saber qué tipo de función matemática tomará. ¿Qué quiere decir esto? Sería para saber si el tiempo de espera o en qué tiempo vamos a poder nosotros compartir un documento. En la notación de la gran O vamos a encontrar notaciones constantes, términos no dominantes, algoritmos multiparte, logaritmos de n y recursividad. En resumen, cada una de ellas, las notaciones constantes, vamos a poder identificar porque tratan de un solo arreglo y porque durante los ciclos for, los cuestionamientos if pueden estar regidos por uno o por más for. En cambio, los términos no dominantes, en ellos se debe de colocar el término más dominante. ¿Qué quiere decir? El que tenga el tiempo de ejecución más largo. El caso de los algoritmos multiparte, no vamos a usarlos si tenemos arreglos con nombres. Es decir, vamos a emplear los nombres de los arreglos. Como se puede observar, al momento de poner la notación Big O, no ponemos nada más n al cuadrado o algo. Ponemos lo que es Big O, paréntesis, y el nombre de los arreglos. Arreglo A y arreglo B, como se puede observar. En el logaritmo de n vamos a buscar que por medio de un pivote nos establezcamos en una parte de los datos y que eso nos proporcionen quedando iteraciones solas. Vamos a un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Vamos a establecernos en un pivote o en un lugar de la tabla. Posteriormente vamos a ir desechando la parte que no nos funcione hasta llegar al resultado. Hablando de recursividad, en la Big O va a ser aquella o va a ser el ejemplo más claro de que el tiempo de espera es muy largo. Un ejemplo de este programa sería este. Vamos a utilizar un número, por ejemplo 4. Entonces por cada decisión que se tome salen otras 2 y otras 2 y otras 2. En términos de Big O, este código va a tomar un tiempo de ejecución muy largo. Por eso se puede observar Big O y entre paréntesis el 2 elevado a la potencia n. Ahora, pasemos con lo que serían las estructuras de datos, el manejo de memoria. En las estructuras de datos nosotros vamos a tener lo que son tres funciones, las cuales nos van a permitir almacenar memoria en tiempo. La primera sería la función malloc. La función malloc nos va a permitir lo que es almacenar o reservar un bloque de memoria de manera dinámica y esta nos va a devolver un apuntador tipo void. Su sintaxis es la siguiente, como se puede observar: void, un puntero malloc y entre paréntesis las letras que pueden visualizar. Esa función va a recibir como parámetro el número de bytes que se desean reservar. Un ejemplo del código de malloc, como se puede observar, tenemos un caso 1, un cout en donde vamos a poner cualquier texto, un ciclo for, no importa, y como se observa en la última línea de código, en esta parte ponemos lo que es el nombre, donde vamos a empezar, el tipo de variable, en este caso que se declaró en la parte superior, que sería char, la palabra malloc, es la palabra reservada para este caso, el nombre de la variable que ya también se declaró y size of, y otra vez la variable. La siguiente sería calloc. Calloc, además de reservar de manera dinámica la memoria en tiempo real, la diferencia principal con la anterior va a ser que esta va a inicializar la memoria en 0. ¿Qué quiere decir? Que esta no nos va
a presentar ningún valor negativo o cualquier problemática al momento de empezar un programa. Tenemos lo que es void, puntero, calloc y las palabras size, nelem, size. El parámetro nelem, que sería esta parte, nos indica el número de elementos que se van a reservar y size indica el tamaño que va a ejecutar cada uno de ellos. En código, ese sería, por ejemplo, caso 2, ya lo mencioné, y ahora empieza, como se puede observar, int, el puntero, y ahora utiliza calloc. La diferencia con el anterior es que aquí utiliza una coma, como se puede observar, y en cambio en malloc usa un asterisco. Esa sería la principal diferencia entre una y otra a simple vista. Ahora tenemos reloc. La función reloc nos va a permitir redimensionar el espacio asignado por la memoria dinámica, es decir, nos va a permitir aumentar el tamaño de la memoria en forma dinámica. Es decir, nos va a permitir agrandarla. Su sintaxis va a ser void, el puntero a reloc y otra vez las palabras. Tenemos aquí el código, un caso 3. En un código sencillo sería la palabra reloc y ahora, como se puede observar, en este caso se usa lo que sería la coma y el asterisco. En este ejemplo solo usa la coma, pero posteriormente lo que está haciendo es ampliar el almacenamiento que tiene, porque empieza con B en número 1000, pero posteriormente ocupa que se alargue a 1008. Entonces eso es lo que permite la función reloc. Ahora, la palabra free. La palabra free es aquella que nos va a permitir liberar la memoria que se reservó de manera dinámica. ¿Qué quiere decir? Nos va a permitir borrar todo lo que ya utilizamos durante el proceso para así evitar problemas en el código. Un ejemplo, como se puede observar en calloc, usé free para después dejar en 0 mis resultados y así no tener ningún inconveniente. Vamos a pasar con lo que sería ahora las listas enlazadas. Las listas enlazadas. ¿Qué es una lista enlazada? Una lista enlazada es un TDA, que quiere decir un tipo de dato abstracto, que nos va a permitir almacenar los datos de forma organizada. Es una estructura dinámica a priori. ¿Por qué a priori? Porque vamos a poder utilizarla sin necesidad de conocer los elementos. Como se puede observar, una estructura o un tipo de dato abstracto consta de lo que es un dato y un enlace, es decir, los nodos. Un tipo de dato abstracto compuesto por un número n de nodos con dos campos, un enlace al siguiente nodo de la lista y un valor de cualquier tipo, es lo que es una lista enlazada. En una lista enlazada, el valor de enlace es nulo. Eso siempre va a ser así, siempre va a apuntar hacia nada. Y los elementos son registros que contienen el dato a almacenar y un enlace al siguiente elemento. Suelen recibir también el nombre de nodos de la lista. Los operadores básicos que vamos a manejar para lo que son las listas enlazadas serían insertar, eliminar, buscar, localizar o vaciar un elemento. Insertar, como su nombre lo indica, vamos a meter un dato. Eliminar, podemos borrar un dato. Buscamos un dato dentro de la lista enlazada. Localizar, que sería lo mismo. Y vaciar sería borrar los elementos o un elemento. Esta es la estructura de un nodo. Struct, la palabra nodo, int, dato, que será la variable y el nombre, y el puntero. La clasificación de las listas enlazadas. Tenemos listas simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, circular simple y doblemente enlazada. La simplemente enlazada va a ser aquella que va a estar unida de nodo a nodo, de nodo a nodo, y el último va a apuntar hacia un nulo. Las doblemente enlazadas van a ser aquellas que van a tener un doble sentido, es decir, tanto en recorrido directo como en recorrido inverso. La circular simplemente enlazada, el último elemento se enlaza al primero, de tal modo que la lista puede ser recorrida de modo circular. Como se puede observar, Pedro apunta a Juan, Juan apunta a Diego y Diego vuelve a apuntar a Pedro. En la doblemente enlazada, el último elemento se va a enlazar al primero y eso va a crear un círculo. Dato 1 se enlaza a 2, dato 2 a 1, dato 2 a 3, 3 a 2, 3 a 4, 4 a 1 y viceversa. La lista circular en sí consiste en que la referencia sigue del siguiente nodo hacia el primero. La actividad del primer parcial sería todo en uno. Uso de switch y do while. El do while va a ser un ciclo de control o una estructura de control cíclica, la cual nos va a permitir ejecutar una o varias líneas de código de forma repetitiva sin necesidad de tener un valor inicial. El ciclo do while nos va a permitir añadir cierta ventaja adicional,
y consiste en que nos da la posibilidad de ejecutar primero el bloque de instrucciones antes de evaluar la condición necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar, estas son las instrucciones que estamos dando y después se va a evaluar la condición. Eso es lo que nos menciona. Primero ejecuta el bloque de instrucciones antes de evaluar la condición necesaria. Es decir, desarrolla primero el código y después pregunta, por decirlo así. La sintaxis del ciclo do while en C++. Empezamos con lo que es la palabra do y abrimos una llave. Ponemos todo el bloque de instrucciones que deseamos, cerramos. Después ponemos la palabra while, la condición de finalización, por ejemplo, un número diferente de 23. Y eso sería la sintaxis de do while. Después tenemos switch. Switch es un condicional o una estructura de control que nos va a permitir definir múltiples casos que pueden llegarse a cumplir una variable cualquiera. Incluso es posible determinar qué acción llevará a cabo en caso de no cumplir con ninguna de las condiciones dadas. La sintaxis switch en C. Tenemos lo que es la palabra reservada switch y el nombre, que en este caso sería opción. Un texto donde la opción es la variable que vamos a utilizar. Abrimos llave. Switch se va a componer de lo que es case o caso, el nombre y la palabra reservada break, que es para finalizar ese pedazo del caso. Se pueden añadir varios casos como quiera la persona. El ejemplo. Empezamos con switch. Empezamos con la palabra switch y la palabra en este caso opción. Caso 1 y caso 2 en este ejemplo. Ponemos lo que es la palabra, en este caso un ciclo for, algo para escanear y seguimos todo el texto. En este caso estoy empleando lo que es malloc is igual. Seguimos y termino como se puede observar. Inicializo con case, el nombre del caso y con la palabra break. Igual el caso 2 se hace lo mismo. Esa sería la sintaxis que se menciona. La palabra switch, case y break, como se puede observar. Ahora vamos a pasar a lo que sería el programa como tal. El programa se llama todo en uno. Consiste en reunir lo que es calloc, malloc, realloc y las listas enlazadas. Aquí no entra la big O porque solamente era parte teórica. El programa se compone de lo que sería las librerías include IOStream y todas las que se pueden mencionar. Eso ya las he explicado en videos anteriores. Utilizamos using namespace std. Declaramos una variable global, la cual nos va a permitir definir fuera de cuerpo de cualquier función para poder utilizarla en todo el programa. Una estructura dog para un programa y la estructura nodo para crear un nodo. Marcamos los prototipos de funciones mandadas a void, o sea nulo, insertar lista y mostrar lista. Comenzamos con el inMain. Empezamos a declarar todo. En este caso declaro una variable llamada nombre y posteriormente la vamos a guardar para mostrar un mensaje de saludo. Empezamos con lo que es el switch y el do while. Empezamos con do. Va a mostrar estas opciones y posteriormente vamos a evaluar. Switch, como se puede observar, la palabra switch y en este caso vale la redundancia, 5 casos en donde vamos a ejecutar diferentes funciones. Caso 1 va a utilizar lo que es la función de memoria malloc, caso 2 calloc y caso 3 realloc. Ahí se observan los casos y el caso 4 las listas enlazadas. Empezando por lo que es el caso 1. El caso 1 como tal es una estructura en la cual nosotros vamos a ingresar nombres de perros y nos va a aparecer cuántas letras lo conforman y va a almacenarlo en la memoria. Eso es todo lo que hace el caso 1. Caso 2 tenemos lo que es calloc y vamos a poner los datos para que nosotros nos arroje free, o sea, vamos a limpiar la memoria, estoy mezclándolo para que aparezca 0, 0 y 0. Eso es todo lo que hace break, o sea, me refiero al caso 2. Estos ya los he explicado en videos anteriores, esto es de forma general. Caso 3, tenemos una variable de tipo entero llamada b, la cual empieza en el número 1000, pero posteriormente el programa pide que se haga una ampliación a 1008. Entonces aquí es donde ocupamos la palabra realloc. Ahora pasamos al caso 4, en donde nosotros creamos un nodo, una lista llamada nodo
y seguimos con todos los puntos. Insertamos los 4 números en este caso, los va a ordenar de menor a mayor y los va a mostrar en la pantalla. Posteriormente aquí es donde se ve lo de do while. Anteriormente pusimos do para que ejecute primero y después haga la condición. Si while opción 2 es igual a 1 o si no. Y se va a utilizar lo que es 1 y 2 para seguir con el programa o para terminar. En caso de que se siga el programa va a repetir otra vez el menú para poder seleccionar uno. En el caso de que sea un número 2 que pongamos que va a decir no, va a mandar un mensaje con el nombre de la persona y eso sería todo. Mandamos a crear lo que es la estructura del nodo y para mostrar un nodo. Vamos a ejecutar el programa ahora. Compilamos y ejecutamos para que se pueda mostrar. Ahí está cargando todavía, está ejecutando. Vamos a empezar. Dame tu nombre. Jordi. Como se puede observar, da el saludo y 4 opciones. O sea, hace primero el bloque de instrucciones y después me pregunta. Vamos a poner opción 1. Usted ha seleccionado la opción 1. Ingresa el nombre del perro. Vamos a poner Juan. 4 letras. El nombre de otro perro, por ejemplo, Lucas. El nombre del perro es Lucas. El nombre del perro es Juan. Deseo ejecutar de nuevo el programa. Como ya mencionamos, voy a teclear 1. Me marca el menú. Vamos con la opción 2, que sería calog. Y como lo mencioné, pone todo en 0, porque esa es la función del programa. O sea, ¿qué quiero decir? Inicializa mis variables en 0. Es lo más sencillo. Vamos otra vez con el programa. Vamos a poner ahora el 3, relog. Mi variable número B empieza en 1000 y después necesito una ampliación y lo sube a 1008. Un ejemplo. Vamos a empezar otra vez. Eso es sencillo, no es nada más complicado. La opción 4, ahora listas enlazadas. Usted ha seleccionado la opción 4. Digite un número. Vamos a poner 8 primero. Después vamos a poner 4, 7 y al final 1. Como se puede observar, me los acomodé en el orden de menor a mayor. 1, 4, 7, 8. Y el orden que lo puse fue 8, 4, 7, 1. O sea, lo ordena. ¿Desea ejecutar de nuevo el programa? Vamos a poner que sí. Ya no tengo opciones. En el caso de que yo ponga un número diferente, o sea, mayor a 4, que sea 5, no ejecuta nada. Solamente me vuelve a preguntar si quiero ejecutar de nuevo. Si le doy sí. Vamos a poner ahora 8. No hay nada. En el caso de que como ya no quiero realizar nada, le doy el número 2, que ya no deseo ejecutar el programa. Gracias, Jordi, en este caso mi nombre. Proceso exitoso terminado en tantos segundos y regresamos a 0, que sería el programa. Eso sería todo. Muchas gracias.